que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Saludos y muchas bendiciones para ustedes, mis amados hermanos. Qué gusto estar de nuevo a través de esta enseñanza profética que hemos venido desarrollando, sobre todo instrucciones proféticas con relación a lo que se desarrolla dentro de la iglesia. Por supuesto que en todos los temas siempre hablamos del fluir, del ministerio, de la unción, bueno, tal vez no en todos, pero sí citamos, creo yo, las cosas más importantes de lo profético, y pues que en la medida que va pasando el tiempo también vamos a ir desarrollando otro tipo de temas. Creo que en este momento lo que hemos estado estableciendo son parámetros básicos, lineamientos que pues de alguna manera rigen el fluir de la profecía dentro de la iglesia, y que es pues muy importante, creo yo, para no salirnos realmente de lo que está escrito. Yo creo que eso es muy, muy importante que nosotros lo podamos analizar. La semana anterior empezamos a platicar, ahorita vamos a orar, de un tema que creo yo que es muy importante, y queremos seguirle pues dando ese seguimiento para avanzar, para caminar, para no detenernos en ello, sino que por el contrario, que vayamos conociendo un poquitito más de ese fluir. Así que vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor y vamos a suplicarle que Él nos pueda auxiliar de manera adecuada. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti con gratitud en nuestro corazón, Señor, por la obra tan preciosa, tan maravillosa que tú siempre haces con nosotros y por nosotros, Señor. Aquí estamos nosotros, tus hijos, para pedirte, Señor, que esa bendición sea derramada sobre cada uno de nuestros corazones. Por favor, ayúdanos, por favor, enséñanos, por favor, instrúyenos, capacítanos, ministranos, Señor, para gloria y honra de tu santo nombre. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido esa ayuda que es tan necesaria, Señor, en nuestra vida, para que nosotros podamos, Señor, extraer cada principio, cada verdad, que, Señor, seguramente tendrá que impactar nuestros corazones. Ayúdenos, papito, te lo estamos suplicando en el nombre maravilloso de Jesús. Cuando nosotros, hermanos, vemos en toda la Escritura, hay, digamos, dos corrientes, dos vertientes, dos caminos, podríamos decir, que van paralelos, ¿verdad? Dentro de ellos, hermano, por supuesto que sabemos que uno es del lado de Dios, el otro es del lado del enemigo. Por ejemplo, está la vida y está la muerte, aunque también Dios contempla la muerte, ¿verdad? Pero digamos que de esa manera está lo que es cubrir y descubrir. Nosotros vemos cómo Dios siempre ha tratado de cubrir a la humanidad de diferentes maneras, sobre todo en lo espiritual, y por el otro lado el enemigo descubriendo. Está el movimiento de la libertad y la cautividad. Es decir, Dios da libertad, pero dentro de esa libertad hay parámetros, hay lineamientos, hay límites que nosotros tenemos que respetar. Está la bendición y la maldición. Dios mismo dijo, les pongo a ustedes el bien y el mal. Depende de lo que ustedes escojan, así son las consecuencias que van a venir sobre ustedes. Está la sujeción o reconocimiento de autoridad y la rebelión. Esas dos partes también existen en todo este proceso, en todo este caminar. Así que nosotros lo vemos en toda la Escritura. Está el principio de la obediencia, y por el otro lado está la desobediencia. Es decir, que siempre existen esas dos partes, ¿verdad? Está la verdad, está la mentira, está la luz, está la oscuridad. Es decir, que en toda la Escritura nosotros vemos esos dos parámetros que siempre se van dando. Ahora, ¿por qué existen esto? Porque existen enemigos. Definitivamente, hermanos, siempre
que hay algo que proviene de parte de Dios y que se quiere establecer, pues siempre va a haber un enemigo que se levante para poner la contraparte, ¿verdad? Y querer engañar con esa contraparte también. Entonces, esos enemigos siempre van a batallar para que no se implante el plan de Dios sobre la tierra. Esos son ciertos objetivos. Gracias a Dios que nosotros sabemos que la victoria ya la tenemos ganada en Cristo. Pero si ahora vamos a lo que nos compete, que es el fluir profético, precisamente el tema que dejamos inconcluso eran los enemigos del fluir profético. Y yo creo que eso es parte muy, muy importante dentro de este desarrollo de temas, porque necesitamos nosotros conocer, saber cuáles son esos enemigos que están tratando de impedir que el fluir profético se desarrolle. Hay enemigos tan grandes como Jezabel, que en su momento vamos a hablar tal vez un tema específico con relación a eso. Pero hay otros enemigos que a veces no se les pone la atención debida, pero que sí son importantes en todo eso. Entonces aquí yo quisiera que pudiéramos pues retomar el tema y entonces empezamos hablando de este versículo. Es un versículo que nos da pues muchas aristas para poder enfocarlo, el tema que nos comprende en este momento, pero que por lo menos dice algo que es importante, ¿verdad? Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas. Fíjese, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas y no quisiste? Entonces, básicamente aquí de lo que estamos hablando es que Jerusalén venía a constituirse en una especie de enemigo de los profetas. ¿Por qué mataba a los profetas? Pero más que Jerusalén en sí misma, las actitudes de aquellos que habitaban en ese lugar. Entonces, hoy en día nosotros tenemos que evaluar, hermano, hasta dónde han llegado esos problemas, esas situaciones que han tratado de detener el fluir profético. Cada vez que Dios levantaba un profeta era para que ministrara a su pueblo. Sin embargo, nos damos cuenta que muchos de esos profetas perdieron la vida, otros se desviaron tras cosas que no tenían que desviarse, pero lo terminaron haciendo. Y así podríamos hablar de muchas otras situaciones. Pero como Dios es un Dios de misericordia, como Dios es un Dios bueno, como Dios es un Dios grande, como Dios es un Dios poderoso, siempre Él tendrá cuidado de sus hijos. Y aunque maten a un profeta, el Señor levantará a otro profeta para continuar con su obra, como pasaba en el libro de los jueces, ¿verdad? Que el Señor levantaba, en los libros anteriores a los jueces, que Dios levantaba siempre profetas, bueno, en los jueces levantó profetas y que el pueblo del Señor pues rechazó a veces el mensaje que provenía de parte de Dios a través de aquellos hombres. Entonces, hemos venido platicando del tema los enemigos del fluir profético. Y por lo menos analizamos ya algunos de ellos y yo quisiera recordarlos nada más para poder avanzar un poquitito más. Creo que no sé si vamos a lograr concluir este tema en esta oportunidad o vamos a tener todavía una enseñanza más. Dios lo sabrá, pero hay cosas aquí que son importantes. Número 1, según Números capítulo 11, versículo 29, los celos. Ese es un problema que se puede dar, hermano, y que es un enemigo en cuanto al fluir profético. Recuérdese que aquí nos basamos en aquel pasaje donde Dios le había dicho a Moisés que iba a levantar 70 líderes que fueran su apoyo, que fueran su ayuda para poder desarrollar la obra que él le había encomendado a Moisés. Y resulta que al final llegaron solo 68 a aquel lugar. 12 quedaron en la tienda. Y entonces creo yo, hermano, que ahí pues el Señor los visitó y esto es una sombra para lo que Dios quiere hacer con nosotros, ¿verdad? De que muchas veces hay razones que nosotros no conocemos por las cuales algunos hermanos no pueden llegar a ciertas reuniones de la iglesia.
Y entonces Dios, como conoce su corazón, porque ellos sí deseaban hacerlo, pero quizás algo les impidió, la unción que se derrama en la iglesia también la derrama sobre aquellos. Y eso fue lo que sucedió ahí. Y entonces Josué llegó con Moisés y le dijo, mira, aquellos no vinieron al culto, ¿verdad? Y mira, están profetizando igual que los que sí vinieron. Y entonces le dijo, ¿tienes tus celos por mí? Entonces, cuando una persona tiene celos, va a tratar de detener el fluir profético. Por eso no impidamos el profetizar, dice la Escritura, sino que al contrario debemos de motivar para que se desarrolle. Ok. Número 2, en el primer libro de Reyes 13:18, hablamos de la manipulación. Manipulación. Aquí es cuando hablamos del profeta joven y el profeta viejo. El profeta viejo terminó manipulando al profeta joven y ese profeta joven terminó perdiendo la vida como consecuencia de esta situación. Pero Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios es poderoso, Dios es grande y Dios sabrá siempre, hermano, guiar a sus hijos, ¿verdad? Pero en este caso, este profeta viejo manipuló, ¿verdad? Con el hecho de decirle que él era profeta y que Dios le había hablado, aquel hombre se sentó a comer cuando no era el plan de Dios ese, porque Dios se lo había establecido muy claro y terminó perdiendo la vida. Deuteronomio capítulo 13, versículo 3, hablamos de la conveniencia cuando por razones personales particulares se profetiza, ¿verdad? Es decir, se tiene el fluir profético en alguien. Dios ha dado un don profético, me refiero a profecía, me refiero a don de lenguas, me refiero a interpretación de lenguas, me refiero a palabra de ciencia, me refiero a palabra de sabiduría y dones que no están dentro de esos dones contemplados, pero que sí son parte de ese mismo fluir, como los sueños, las visiones que Dios le dio, pero que lo quiere utilizar para efectos de conveniencia personal. No se debe de utilizar, porque los dones fueron dados para edificación del cuerpo de Cristo, para la edificación común, eso dice la palabra del Señor. Entonces, aquí nosotros vemos que hay tal advertencia de parte del Señor, que si se levantaba un profeta o soñador de sueños y la señal que habían profetizado, de aclarado, se cumplía, pero después de eso, ya los llevaban a servir a otros dioses. Es un tipo de conveniencia, ¿verdad? Y entonces que no se hiciera de esa manera. Luego hablamos de Números capítulo 24, versículo número 4. Hablamos de que un enemigo realmente del fluir profético es la altivez y que también debemos de cuidarnos de ese tipo de situaciones. Aquí estamos hablando en el caso específico de Balaam, ¿verdad? Entonces, no porque Dios te respalde en algo significa que tú ya eres algo, ¿verdad? Y te crees ese algo. Entonces, no, tenemos que tener cuidado porque eso se llama altivez y Dios no quiere que nosotros caigamos en ello. Y por último, hablamos del segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 2, donde hablamos también que se puede abusar de los dones. Que muchas veces las personas abusan de ese don, cuando Dios no les ha dado una palabra, se están diciendo así dice el Señor, y cuando Dios realmente no ha dicho nada. Así que estos fueron los cinco enemigos que estuvimos analizando en el estudio anterior. Hoy queremos avanzar un poquitito. Déjeme leerle algunos versos que creo que son importantes para poder desarrollar lo que nos corresponde. Primer libro de Samuel, capítulo 19, verso 24. Se quitó además la ropa, también profetizó delante de Samuel y estuvo echado desnudo todo aquel día y toda la noche, por lo que suele decirse, también está Saúl entre los profetas. Mire, aquí quisiera hacer una aplicación espiritual. Y es que Saúl había profetizado. Usted sabe que Saúl no era profeta y había profetizado, y por eso decían Saúl también entre los profetas. Sin embargo, algo que me llama la atención es que dice, y estuvo echado. Echado, pues yo lo utilizo para hablar de un animalito, ¿verdad? Ahí está el perro echado, el gato se echó en el sillón, en el mueble, pero de un hombre, pero así estaba Saúl y estaba echado desnudo todo el día. Es decir, cuando hablamos de desnudo, es hablar sin cobertura. Y mire, hermano, hoy en día, como bien dice la Escritura, muchos falsos profetas han salido por el mundo, muchos. No habla de un grupo, no habla de unos cuantos, ¿verdad? Por ahí va a aparecer uno que otro, no. Muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y por eso es que la iglesia no debería dejarse guiar
por lo que le dice un profeta, si solamente si ni siquiera conoce la persona, ni siquiera sabe quién es, puede ser que Dios lo utilice, pero siempre tenemos que usar los parámetros como exhortación, edificación y consolación, parámetros de la palabra del Señor, hermano, a nivel general, el Espíritu Santo que nos dé testimonio. Pero una persona que no tiene una autoridad sobre ella es una persona que se manda sola. La Biblia las llama estrellas errantes, que los falsos profetas son estrellas errantes, andan de aquí para allá, y llegan a las iglesias a ofrecer, perdón, pero sus servicios. Llegan a las iglesias, mire, pastor, consiguen el teléfono de los pastores, como las ovejas a veces son fáciles para dar, o porque aparece quizás esa información en algún tipo de, de, digamos, de documento en la iglesia, ¿verdad? Algún trifoliar, ¿verdad? Un brochure, como se dice, hermano, que se le entrega a los hermanos. Quizás ahí aparece la información del número de teléfono del pastor y llaman, o a la oficina pastoral, llaman y entonces, disculpe, el pastor, sí, hermano, yo soy el pastor, ¿a qué le puedo servir? Pues mire, fíjese que yo soy fulanito de tal, soy profeta del Señor, el Señor me ha levantado con un ministerio profético de y bueno, he estado en tales y tales lugares y me conoce fulano de tal, hasta le pueden mencionar a uno el nombre del apóstol, conozco a su apóstol y he estado también con él y mire, y fíjese que sé que usted tiene servicio el domingo y cabal, ese es el día que yo tengo disponible. Si usted desea, pues puedo estar ahí con usted, o sea, ofreciendo sus servicios. Pero la primera pregunta que uno debería hacer, ¿y usted quién es su autoridad? Pues fíjese que a mí el Señor me llamó directamente, así que no tengo ninguna cobertura, pero, o sea, perdón, pero la falta de cobertura es una puerta abierta para que los enemigos puedan llegar. La falta de cobertura es una puerta abierta para que los enemigos se infiltren a través de esa persona. Mire, no hay nadie en la Biblia, hermano, que camine sin cobertura. Habían hombres a quienes Dios llamaba definitivamente a ser autoridades y que aún ellos deberían de estar sujetos a un presbiterio, ¿verdad? Hermano, para poder ser en algún momento dado escudriñado, ¿verdad? Escrutado, porque no se puede realmente, hermano, vivir sin autoridad. En todos los niveles hay autoridad, todos los niveles hay autoridad. Claro, yo entiendo que hay personas, hermano, que Dios ha llamado para ser autoridad en movimientos grandes y gloria a Dios por eso. Pero yo creo que todo es en el orden del Señor, ¿verdad? Y no son todos, sino que muchos Dios los ha levantado. Entonces, de algo que nosotros nos tenemos que cuidar es, hermano, la falta de cobertura hace que las personas puedan profetizar cosas fuera de orden. Hermano, mire, en el pasado cuando uno andaba sin esa revelación de la cobertura, cometía muchos errores y entre esos errores fue darle el púlpito a una persona que uno no conocía. Yo recuerdo, uno de los primeros lugares cuando yo me convertí y que teníamos un pastor, hermano, pero el pastor, pues no, ya era bastante avanzado de edad, un hombre de Dios definitivamente, pero no creía en la cobertura. Y entonces, hermano, llegó precisamente uno de estos, porque la iglesia estaba allá en la ciudad capital, en un lugar bastante visible, entonces pasaban todo tipo de gente por ahí, dentro de ellos también, ¿verdad? Gente que andaba buscando púlpitos para predicar y entonces era bien tremendo, hermano, y esa persona llegó, recuerdo yo, y estuvo prácticamente, hermano, le dieron el lugar para ministrar durante toda una semana, campaña, tenía fotos con diferentes ministros, el hombre parecía muy conocido, pero resultó, al final, hermano, solo un día de la campaña predicó, después se tuvo que suspender la campaña porque empezó del segundo día, empezó a recaudar información, ¿verdad? Con los hermanos. Bueno, el primer día la recaudó información de los hermanos, los empezó a visitar y que venía de parte de Dios y que el Señor decía que le dieran tanta cantidad de dinero. Ya, entonces estoy haciendo
un engañador, ¿verdad? Pero son falsos profetas que se han metido. Pero entonces necesitamos nosotros, hermano, siempre estar evaluando cuál es la cobertura de las personas, que no se muevan solamente por moverse, sino que de quién dependen, quién los envía. Si esto es lo que le dijeron a Gedeón, ¿verdad? Señor, ve con esta tu fuerza. ¿Acaso no soy yo el que te envío? ¿Qué fuerza? La fuerza del respaldo de la autoridad, definitivamente. Ok, avancemos otro poquitito y veamos el otro enemigo. Números capítulo 22, versículo 7. Y los ancianos de Moab y los ancianos de Madián fueron, fueron con el precio de la adivinación en la mano y llegaron a Balaam y le repitieron las palabras de Balac. Padre Santo, hermano, el precio de la adivinación. Balaam era un profeta. Qué tremendo, hermano, porque cuánta gente está realmente caída de la gracia y nosotros no nos damos cuenta. Pero aquí, ¿cuál es el enemigo? El soborno, la ofrenda. Mire, hermano, no se puede predicar por ofrendas. Por eso, hermano, no importa qué te den, no importa, no, hay que ser muy cuidadoso, porque hay personas, hermano, que a veces lo que quieren es comprar a aquellos que tienen dones proféticos. Entonces, un enemigo del don profético es, hermano, la dádiva, la ofrenda, ¿verdad? Depende cuánto da de ofrenda. Así es la profecía que le doy. No, reprendemos eso en el nombre de Jesús. Eso es algo que no proviene de parte del Señor. Eso es algo que no agrada el corazón de Dios. Eso es algo que no podemos permitir, hermano. Entonces, mire, yo sé que Dios honra al que le honra y como dice la Escritura, el obrero es digno de su salario y no pondrás bozal al buey que tría. Eso, hermano, está muy claro en la palabra, porque también otros se van al otro extremo, ¿verdad? Hermano, que no les dan ofrenda a los predicadores, a los salmistas. No, yo creo que hay que dar una ofrenda que sea digna, pero tenemos que tener cuidado porque también ahora ya, hermano, se pone precio para las cosas, ¿verdad? ¿Cuánto? Tanto, ¿verdad? Hermano, ya no es realmente por un sentir. Y eso realmente limita a mucha gente a no poder recibir ese tipo de ministraciones, si es personas que Dios levantó, hermano, y le ponen un límite, qué sé yo, tal cantidad de dinero, y la iglesia es pequeña, no puede cubrir esos gastos, o tiene que meterse quizás a prestar dinero para ese tipo de compromisos. No, yo creo, hermano, que nosotros tenemos que tener cuidado. Si Dios nos quiere honrar con una ofrenda, que es bendición, pero no que eso, es que fíjese que cuando yo veo aquí el precio de la adivinación, porque aquí le estaban pagando por anticipado. Porque digamos, alguien llega a predicar a un lugar y le dan una ofrenda al final, pues amén, pero aquí era por anticipado la cosa. El precio de la adivinación se lo llevaron a Balaam y él se prestó para aquella situación. Y lo peor de todo es que la primera vez Balaam dijo no puedo ir, aunque ya su corazón, cuando vio lo que le estaban ofreciendo, ya su corazón se había ido detrás de ellos. Ahora la segunda vez, hermano, ya Balaam ya estaba más que convencido de irse con ellos y como Dios vio que él se quería ir, le dijo vete pues, vete. Si eso es lo que quieres, vete, no hay ningún problema. Lo único que no vas a hacer lo que tú quieras, sino que vas a decir lo que yo te diga. Al final de cuentas, ni siquiera pudo complacer a aquellos que le pagaron para ir a profetizar. Entonces el soborno es algo que es bien difícil, hermano, de manejar, ¿verdad? Mucha gente y a veces soborna a los que tienen dones proféticos con regalos. Fíjese que hay lugares donde las personas tienen el don de la profecía y como que fueran, perdónenme, pero como que fueran brujos, abren un sublocalito, pero no para tener cultos, no, sino para que la gente llegue a consultarles a ellos. Tienen su mesita, ¿verdad? Y entonces, eso, perdóneme, pero eso yo lo he visto en el lado de las tinieblas solamente.
hermano, que ahí llegan, ¿verdad? Con el brujo, con el adivino, con el hechicero, llegan, ¿verdad? Y le pagan, y entonces ya después de que le pagaron, entonces él les dice lo que ellos quieren oír, ¿verdad? Y a veces esto se da, hermano, eso no proviene de parte de Dios. Si los dones son para la iglesia, los dones no son para poner su propio localito, su propia champita, dirían por ahí, para poder desarrollar. No, eso no proviene de parte del Señor. Y a veces, hermano, no lo hacen tal vez de manera directa, que visitan la casa de la persona, le llevan un su regalito, le llevan aquí, le llevan allá, pero su intención es que, ¿qué les va a decir Dios? No, los dones no funcionan de esa manera. Eso es algo que está, que desangrada el corazón de Dios. Entonces, cuidado con aquellos que quieren sobornar, pero también los que tienen los dones de profecía, que no se dejen sobornar, los que tienen un llamado profético, que no se dejen de sobornar, los que Dios les ha dado esos dones, que no dejen, hermano, porque la Biblia dice en el libro de Proverbios que la dádiva ciega los ojos de los que ven. Entonces, que Dios nos guarde, que Dios nos libre, que Dios tenga misericordia y que no caigamos en esa situación, sino que hay que ponerle un alto, hay que decirle un no. No podemos permitir que estas cosas estén aconteciendo, no podemos darnos nosotros esas libertades, porque eso va en contra de lo que está escrito en la palabra del Señor. Así que cuidado con el soborno. Usted sabe que Giesi le pasó lo mismo. Giesi cuando Naamán llegó con Eliseo y no quería meterse, bueno, usted sabe toda la historia, pero después de que Naamán le dijo, ve al río Jordán, métete, y bueno, y él se metió y quedó sano. Y entonces Giesi se fue detrás y le fue a decir, así dice mi patrón, así dice el profeta, ¿verdad? Que le mandes esto, que le mandes tal cosa. Pero era el corazón de Giesi, hermano, que él se había, porque como Eliseo no recibió nada, entonces aquel hombre pues había ido se había ido su corazón detrás de lo que le estaba ofreciendo Naamán a Eliseo y se lo fue a pedir. Entonces el soborno hizo que Giesi se perdiera. Vaya, y después de eso, cuando regresa con Eliseo, le dice Eliseo, ¿dónde andabas? Pues lo que pasa es que fui por ahí. No. ¿Acaso mi espíritu no iba detrás de ti? Y fíjese qué tremendo, hermano. Mi espíritu no iba detrás de ti. Le dice el profeta, cuando fuiste con el sirio y le fuiste a pedir que te diera esas cosas, ahora, y están escondidas en tal lugar, le dijo, y ahora le dijo, la lepra de Naamán se te pegará a ti, y oiga, y a su descendencia. Quiere decir, hermano, que él no solo afectó a su propia vida, sino, y mire, el poder ser el tercero de esa generación de profetas, de esa generación de profetas, o ese tipo de profetas, porque había estado Elías, después fue Eliseo, y él venía a ser el tercero. Pero ahora la lepra se le pegó a él. ¿Y todo por qué? Por la codicia. Entonces, cuando hay codicia en el corazón de las personas, entonces fácilmente el soborno va a encontrar un receptor en ellos. Y ahí es donde el enemigo realmente viene a desviar el corazón de muchas personas. Dios tenga misericordia, Dios nos ayude para que no, hermano, comerciemos con los dones que Dios nos ha entregado. Al contrario, creo que nosotros deberíamos de ponerle un alto, creo que nosotros deberíamos decir, no, eso no es correcto, eso no está bien, no podemos caminar de esa manera. Que Dios nos ayude. Continuamos, mis hermanos. Miremos otro enemigo aquí. Primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 1. Y el Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve, te enviaré a la casa de Isaí, o a Isaí, el de Belén, porque de entre sus hijos he escogido un rey para mí. Mire, aquí, ¿cuál es el enemigo que yo veo en esto? Hermano, involucrar los sentimientos en el uso del don. Samuel pues quería mucho a Saúl. Samuel quería mucho a este hombre. Dios lo había utilizado a Samuel para levantar el ministerio de Saúl. Era el primer rey sobre Israel. Y entonces en un momento
Samuel se pone a llorar por Saúl hasta que Dios le aparece y ¿hasta cuándo te lamentarás por Saúl después que yo lo he desechado para que no reine sobre Israel? Mire qué tremendo, hermano, porque aquí nosotros nos damos cuenta cómo un hombre de Dios como Samuel, que dice la palabra que no había dejado caer a tierra ninguna de las palabras del Señor, que dice la escritura también en otra, hermano, en otro pasaje, hablando de este hombre que confrontó a los hombres a todo Israel y les dijo: si yo los he defraudado en alguien, pues venga alguien aquí que me lo diga. Tremendo, era un hombre tremendo, había crecido prácticamente en el lugar santísimo, ahí era su habitación, su vivir, que él conocía muchas cosas de Dios. Sin embargo, hermano, ahora lo vemos aquí involucrando sus sentimientos. Entonces, cuando una persona involucra sus sentimientos en la obra del Señor, no que sea insensible, no, sino saber hacer esa separación. Y eso solo hace la palabra del Señor, porque la palabra del Señor hace separación, hace división, aparta lo que es del espíritu y lo que es del alma. Entonces, hermanos, si nosotros no tenemos ese cuidado, fácilmente podemos llegar a ser desviados en esta situación. Por eso, hermano, que hoy es el problema que está pasando una persona y entonces te compungió tu corazón. Entonces después una profecía: así dice el Señor, ¿verdad? No temas, hija mía, yo estoy contigo. No. Es que eso fue influenciado por lo que te contaron. Sí, así, hermano, profetizar de esa manera es muy fácil. O es como aquellos que profetizan, ¿verdad? Hermano, diciendo que algo tan normal dentro de la iglesia, ¿verdad? Lo dicen como una profecía, ¿verdad? Este mes, por decir algo, este mes, tú que cumpliste años este mes, siempre en una iglesia siempre va a haber alguien que cumple años ese mes. Sí, definitivamente, pues, ¿verdad? Pues no es revelación, eso no, hermano, eso es manipulación. Pero aquí lo que vemos, cómo es Samuel, siendo un hombre de Dios, hermano, tuvo sus problemillas, y dentro de ellos que involucró sus sentimientos. Hermano, llegó al punto de mezclar lo que era lo espiritual con lo que era almático. Y entonces por eso es que Dios, hermano, nos demanda a nosotros madurez, porque mire, la madurez no te va a hacer insensible, pero sí te va a hacer discernir entre lo que proviene de Dios y lo que no proviene de Dios, lo que es de tu corazón y lo que proviene de Dios, lo que es del enemigo y lo que es de Dios. Definitivamente lo que ves en tu corazón y lo que es del enemigo te va a hacer ver esa realidad, y no te vas a dejar manipular, no vas a permitir que esto venga a estorbar tu vida, no vas a permitir que esto estorbe tu corazón, sino que al contrario le vas a poner un alto, le vas a decir un hasta aquí. No vas a poder, no vas a permitir que esto te esté afectando. Entonces mucha gente, hermano, se deja manipular por los sentimientos, ¿verdad? Se cuenta una historia de alguien en la iglesia, tal y tal cosa, y entonces ya el domingo está profetizando sobre ese tema. No, perdóneme, eso es involucrar los sentimientos, y en la obra de Dios no se pueden involucrar los sentimientos, porque aquellos que involucraron sentimientos, hermano, terminaron realmente siendo desviados. Era como Absalón, ¿se recuerda usted? Que se paraba a la puerta de Jerusalén y decía: si yo fuera rey, te haría justicia, manipulándole sus sentimientos a la gente. Pero no podemos, hermano, permitir que los sentimientos terminen gobernando nuestra vida. Tenemos que dejar que nuestro espíritu gobierne, no así nuestra alma, porque nuestra alma, hermano, es engañosa, porque nuestra alma tiene diferentes situaciones que necesita, por supuesto, ser ministrada, necesita ser trabajada de parte del Señor para no dar lugar a este tipo de situaciones. ¿Cuánta gente, hermano, hoy en día se ve prácticamente, pues, que manipulan los dones que Dios ha dado dentro de la iglesia? En el nombre de Jesús, no permitamos eso. No permitamos que si tú tienes un don, ese don sea manipulado a través de los sentimientos, de cosas que oyen, o personas que inclusive, hermano,
te cuentan las cosas, ya saben que tú tienes un don de profecía, pero te cuentan su problema para que tú les digas, así dice el Señor. Ellos saben que puede ser que ni siquiera sea el Señor, porque si ellos hablaron, seguramente no será el Señor, pero el problema es que mucha gente llega a ese punto y termina pues realmente siendo afectada en todo ello. Que Dios nos auxilie, que Dios nos ayude, hermano. Avancemos un poquitito más, hermano, porque necesitamos poder hacerlo. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versículo número 13. Primer libro de Reyes, 22, 13. Y el mensajero que fue a llamar a Micaías le habló diciendo, he aquí, las palabras de los profetas son unánimes en favor del rey. Te ruego que tu palabra sea como la palabra de uno de ellos y que hables favorablemente. Mire, hermano, otro enemigo del fluir profético es ser influenciable, hermano. Y esto está íntimamente ligado con lo que estábamos hablando anteriormente, ¿verdad? De cómo el profeta Saúl mezcló sus sentimientos. Pero aquí es ser influenciable. Una persona que no es madura es una persona que va a ser influenciable. Una persona que no ha alcanzado un nivel espiritual, una estatura espiritual, es una persona que fácilmente va a ser influenciable. Si es un predicador, pues predicaría en favor, ¿verdad? En favor de algo o en contra de algo, porque fue influenciado en algún momento, ¿verdad? Aquí vemos cómo a este hombre llamado Micaías le están diciendo, da la palabra. Esa es como aquellas personas, ¿verdad?, que escriben algo en un papelito y hermano, ha sucedido, pareciera risible, pero la verdad es que ha sucedido de personas, hermano, que han llegado prácticamente con los que tienen dones de profecía y le está diciendo, por favor, ahí da esta profecía. Hermano, y lamentablemente muchos que son influenciables han caído. Es que mire, es para mi hija porque viera que anda con un muchacho y ese muchacho no es bueno. Entonces esta profecía es para que se le enderece sus pasos, ¿verdad? O como aquella esposa que quiere que su marido cambie, ¿verdad? Y entonces cuando él llega en las noches a su casa, ella se hace la dormida, se acuesta ahí, ¿verdad? Y de repente cuando él llega al dormitorio, ella empieza dormida, empieza a hablar en lenguas y así dice el Señor, tal y tal cosa, ¿verdad? Si no te consagras, si no buscas a Dios, te va a caer la maldición de Tutankamén. No, hermano, reprendemos eso. No podemos. Y el marido tal vez a veces se deja influenciar, pero no podemos ser influenciables. Tanto el que da la profecía como el que recibe una profecía no puede ser influenciable, porque aún hay profecías que, hermano, hay que pasarlas por el escáner. Pues como algunas personas dicen, mire, el domingo Dios me habló en una de las profecías y me dijo tal y tal y tal cosa. Qué bueno. Pero solamente te tengo que decir que la profecía no es para dirigir la vida de una persona. La profecía viene a ser una confirmación de algo que Dios ya puso en el corazón a través de la palabra, a través de diferentes medios, pero que no podemos nosotros permitirnos que el enemigo utilice de esa manera nuestras vidas, hermano, ¿verdad? Desviando el corazón de muchos por permitirnos ser influenciables, ¿verdad? A veces hay una buena causa para hacer ciertas cosas, pero no porque hay una buena causa. Como dice el dicho, el fin no justifica los medios. Algunos creen que sí lo justifica. No, es que yo, mire, esa profecía no era de parte de Dios, pero como tengo credibilidad en la iglesia, entonces lo que hice fue profetizar, porque para que se enderece el muchacho, porque mire, y gracias a Dios, viera que sí atendió. Sí, pero la profecía no venía de parte de Dios. Y cuando nosotros decimos así dice el Señor, mejor te hubieras acercado a Él, darle un consejo, pero no decir que Dios habló cuando Dios realmente no ha dicho nada. Entonces, y esto sucede muchas veces, hermano, ¿verdad? Estos profetas que estaban, esto era en el tiempo de Acab. Acab era el marido de Jezabel. Recuérdense que inclusive el espíritu jezabélico es un espíritu influenciable, que influencia, no influenciable, sino que influencia. Hermano, y Jezabel convenció a aquellos dos testigos que llegaran y que dijeran lo que no había dicho Nabot de Jezreel y lo terminaran matando. Ese espíritu es manipulador, es un espíritu que llega a influenciar. Hermano, ella influenciaba a su marido, dice que Acab se vendió para hacer lo malo porque Jezabel, su mujer, lo incitaba.
Entonces realmente ahí habían problemas, habían situaciones adversas, habían situaciones que no estaban bien, que no andaban en el orden del Señor. Entonces cuidado, porque este es un enemigo, el ser influenciable es un enemigo del fluir profético. Tanto como ya dije, la persona que recibe algo o la persona que va a dar una profecía de parte del Señor, tiene que tener mucho cuidado. No así pues los profetas, ¿verdad? Ya como tales. Números 11:25. Entonces el Señor descendió en la nube y le habló y tomó del espíritu que estaba sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el espíritu se reposó sobre ellos, profetizaron, pero no volvieron a hacerlo más. Aquí hay otra cosa importante, hermano. Y mire, nosotros tenemos que, y hablamos de eso, ¿verdad? Cuando hablamos de los niveles proféticos, hablamos de que una cosa es el don de la profecía y otra cosa es ser profeta. Hay gente que cree que porque un día profetizó, eso ya significa que es profeta. No, hermano. Puede ser que esté profetizando por medio del espíritu de la profecía. Esté profetizando por medio de una unción profética, esté profetizando por medio de un don profético, pero no significa que por eso ha sido llamado a un ministerio profético, porque esos son predestinados, esos vienen ya predestinados desde la eternidad pasada, y ahí nosotros no nos podemos meter. Podemos entrar en una atmósfera profética, nos cae la unción profética y profetizar. Podemos podemos tener el don de la profecía y profetizar. Podríamos inclusive hermano, profetizar por medio del Espíritu. Podríamos profetizar por medio del espíritu de la profecía, hermano, porque el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús. Y la Biblia dice que el testimonio de Jesús lo dan las Escrituras. Entonces, hermano, podría profetizar por medio del espíritu de la profecía. Y sin embargo, hermano, no, eso no lo hace ser profeta. Y mucha gente cree que porque un día profetizó, vaya, y si esa profecía se cumplió, wow. Fulanito, me parece que eres profeta. No, como la samaritana, ¿verdad? Bueno, ahí estaba con el Señor, ahí no hay nada que me parece que ahí eres profeta, ahí no había vuelta de hoja, ¿verdad? Ahí el Señor sí era un profeta, ¿verdad? Pero en este caso, entonces, hermano, el cuidado que debe de haber realmente de este tipo de situaciones para no llamarle profeta a los que no son. Muchas veces se hace por desconocimiento, pero también la persona que recibe ese tipo de elogios debe de cuidarse y no usurpar, porque la usurpación trae consecuencias bien tremendas según la misma palabra del Señor. Recuérdese, hermano, que Saúl usurpó el sacerdocio y lo quitaron. Usías también usurpó el sacerdocio, le salió lepra. Es decir, hermano, cuando nosotros empezamos a ver, la mayoría que usurparon terminaron mal. Entonces no hay que estar usurpando los ministerios que Dios ha escogido y que Dios ha llamado. Veamos otro más, hermano. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Y el joven Samuel servía al Señor en presencia de Elí. La palabra del Señor escaseaba en aquellos días. Las visiones no eran frecuentes y aconteció que un día, estando Elí acostado en su aposento, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien cuando la lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba acostado en el templo del Señor donde estaba el arca del pacto. Fíjese que me llama la atención, dice que por aquellos días, hermano, por aquellos días no había palabra, las visiones no eran frecuentes y dice, hermano, Elí estaba, dice, acostado, sus ojos habían comenzado a oscurecerse y no podía ver bien. Entonces, un enemigo del fluir profético es la pérdida de la visión. Hermano, mucha gente empezó bien y terminó mal. Bueno, el mismo caso de Balaam que mencionábamos, empezó bien y terminó mal. El caso del profeta joven, empezó bien, terminó mal. Y bueno, hay muchos en la escritura que vemos, hermano, que empezaron haciendo bien. Los Gálatas, habiendo empezado por el espíritu, ahora terminan en la carne. Hay muchos personajes que pueden ser mencionados, pero que
Entonces, cuidado con perder la visión. La palabra del Señor dice que sin visión el pueblo se desenfrena. Sin visión profética, dicen algunas versiones, el pueblo se desenfrena. Entonces, no, hermano, no perdamos la visión. Dios da una visión y Dios quiere que esa visión se vaya renovando, porque la visión no se queda estancada. Siempre la visión se va renovando en la medida que va pasando el tiempo. Dios va dando, como le sucedió a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, a la casa que yo te mostraré. ¿Y a dónde? En el camino se te dirá. Y en el camino le fueron diciendo. Había visión ahí. Moisés pues tenía visión que provenía de parte del Señor. Él había visto una zarza, el Señor le había hablado en la zarza, le había dicho cuáles eran sus planes, cuáles eran sus propósitos, qué cosas Dios quería que él hiciera y qué cosas él no quería que hiciera. O sea, Dios había sido muy explícito con Moisés cuando subió al monte. Ahí le fue dando más de la visión y le fue dando todos los lineamientos para el pueblo de Israel. Primero le habló a nivel personal para lo que Dios iba a hacer con él, pero después le habló de lo que él quería también con el pueblo, las demandas que Dios le iba a poner al pueblo de Israel. Bueno, todos los mandamientos, lineamientos, instrucciones, el Señor se las dio. Pero el problema es cuando las personas pierden la visión. Entonces, mire, es como aquel ciego. Esto me trae a la mente ese Bartimeo, ese hombre llamado Bartimeo, hermano, que estaba junto al camino, no estaba en el camino. Entonces, mucha gente pierde la visión en ese caminar, hermano, y como consecuencia, porque mire, una decisión hace que se pierda la visión. Y ese hombre Bartimeo estaba junto al camino, no estaba en el camino es Cristo. Él solo estaba junto a Cristo, pero no estaba con Cristo, ni en Cristo, ni Cristo en él. Pero mire qué tremendo, hermano, y esto también me llama la atención, lo que dice la Escritura, hablando de Abraham y Lot. Como el Señor le dijo a Abraham: alza tus ojos, alza tus ojos. 5 veces le dijo: alza tus ojos. Y cada vez que le ministraba eso, era una parte de la visión que Dios le estaba dando, pero una visión basada en 5 elementos, en 5 cosas. Hermano, que eso tiene que ver mucho con la gracia de Dios y también con la unción de los 5 ministerios, por un lado. Pero por el otro lado, hermano, estaba Lot, que Lot perdió la visión y vio el valle de Sodoma como el huerto que era de Dios. Si él no había visto el huerto, ¿por qué? ¿Por qué? No sé si alguien le había contado, Abraham le había contado, no sé, hermano, porque Abraham tampoco estuvo, pero dice que él vio el valle de Sodoma como el huerto de Dios. Sí, mire qué tremendo, como el huerto de Dios. Y lo tremendo de eso, hermano, es que entonces le llamó la atención aquel valle y fue poniendo sus tiendas y fue a parar hasta Sodoma. Entonces, cuidado, hermano, no perdamos la visión, porque la pérdida de la visión es un enemigo del fluir profético. Veamos otro verso más. Primer libro de Reyes 13:21. Y él clamó al hombre de Dios que vino de Judá diciendo: así dice el Señor, porque has desobedecido el mandato del Señor y no has guardado el mandamiento que el Señor tu Dios te ha ordenado. Mire, aquí habla del profeta joven. Aquí lo que vemos es enemigo del fluir profético, la desobediencia. Cuando una persona cae en desobediencia, hermano, no solo se expone a una corrección, un castigo. Sí, eso puede ser que, no puede ser. Viene, porque Dios no tiene por inocente al culpable, a menos que él se arrepienta, le pida perdón al Señor, y entonces el Señor borra sus pecados. Y si él se mantiene en una consagración continua, pues los pecados van a quedar atrás y la inercia de los mismos no la va a alcanzar. Pero aquí, hermano, nosotros estamos viendo que este hombre desobedeció al Señor, desobedeció de una manera abierta. Hermano, Saúl desobedeció al Señor, Adán desobedeció al Señor. Mucha gente ha perdido tremendas bendiciones a consecuencia, hermano, que ha desobedecido al Señor. A veces nosotros creemos que desobedecer al Señor nunca nos va a traer consecuencias, ¿no? Y hasta nos jactamos, hermano, de nuestras desobediencias, cuando lo que tendríamos que hacer es humillarnos, pedirle perdón al Señor, pedirle misericordia, decirle: Señor, por favor, ten misericordia de mi vida, no permitas que esto acontezca, Señor, yo te pido hermano, si eso es lo que el Señor, pero hermano,
¿Cuánta gente en la palabra terminó desobedeciendo y perdieron las bendiciones que Dios tenía para ellos? Así que dice el Señor, porque el obedecer es mejor que los sacrificios. Es mejor que los sacrificios. Entonces nosotros debemos de buscar lo que es mejor. ¿Y qué es lo que es mejor? Hermano, obediencia, 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 obediencia. Hermano, la obediencia es agradable delante de los ojos de Dios. Cuando una persona desobedece, es una persona que se está exponiendo, como ya dije, a un castigo de parte del Señor, pero también a perder muchas, muchas cosas, hermano, que iba a traerle si él hubiera obedecido. Ok, quisiera terminar en este momento con este último versículo, hermano, de la Escritura, que es muy importante porque estamos hablando de los enemigos del fluir profético. Creo que vamos a citar algunos enemigos ya más específicos, como decía el caso de Jezabel y otros más, pero eso será la próxima vez. Déjeme ver entonces segundo libro de Reyes 2:9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que yo haga por ti antes de que yo sea separado de ti. Y Eliseo dijo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Cuál es otro enemigo del fluir profético? La falta de perseverancia. ¿Sabe por qué? Porque ellos venían de 4 estaciones anteriores: Gilgal, Betel, ¿cuál era la otra? Gilgal, Betel, se me fue ahorita, Jericó, Gilgal, Betel, Jericó y el Jordán. Esos 4. Y en cada uno de los lugares donde pasaron, Eliseo le decía a Elías: quédate aquí porque el Señor me ha mandado para tal lugar. Vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Entonces, cuando una persona no es perseverante, hermano, entonces no va a poder fluir en el don de manera adecuada. La falta de perseverancia hace que se pierda la relación con el Señor, y al perder la relación con el Señor, no importa qué profecía des, no importa si es verdadera o falsa, al final no es, Dios puede utilizar una persona estando en esa condición. Sin embargo, hermano, no porque Dios utiliza significa que esté bien, ¿verdad? Dios lo utiliza a veces por misericordia al pueblo, porque necesita llevar una palabra al pueblo, pero nosotros debemos de aprender a ser perseverantes, no desmayar, no desmayar. Señor, por favor, dame una palabra de profecía, dame una profecía para bendecir al pueblo. Señor, y está clamándole y pidiéndole al Señor, y Él, que es grande y maravilloso, el Señor se manifestará. Señor obrará definitivamente de manera muy especial cuando nosotros somos perseverantes. Aparte que hay tantas promesas por la perseverancia, por la constancia, por la permanencia, ¿verdad? Hay muchas promesas de parte del Señor. Una de ellas vendría a ser lo que dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, ¿verdad? Que los muertos en Cristo resucitarán y luego nosotros, los que hemos quedado, seremos... Luego nosotros, los vivientes que hayamos permanecido, los vivientes que hayamos perseverado, los vivientes que no desmayaron, entonces seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Así que promesas hay por perseverar, pero la Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Así que, hermano, vamos a dejar hasta aquí este tema. Vamos a orar, vamos a presentarnos delante del Señor. Por lo menos hoy creo que le dimos un poquitito más de avance y pues seguiremos en este tema porque hay bastante tela que cortar ahí. Creo yo que todavía faltan algunos enemigos específicos que tendríamos que ver. Oremos y nos ponemos en las manos del Señor. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por esta enseñanza preciosa que nos has permitido trasladar a tus hijos. Yo te vengo a suplicar, te vengo a pedir, papadito lindo, por favor que se manifieste esa gracia, esa unción preciosa sobre la vida de cada uno de tus hijos. Bendícenos, ayúdanos, enséñanos, instrúyenos, capacítanos, papito, para honra y gloria de tu nombre. Tú eres bueno, Señor, y nada es imposible para ti. Por favor, ayúdanos, Señor, y que esta enseñanza no caiga a tierra, sino que la atesoremos y la pongamos en práctica. En el nombre precioso, maravilloso de Cristo. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Estamos siempre en contacto para seguir en esta ministración que el Señor trae para nuestra vida. Bendiciones para todos.
lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.